Regresamos para escuchar las palabras de Sara, de Elsa y del padre Miguel Yo hablando de su papá, Enrique Yo. Realmente la alegría es algo que lo distinguía muchísimo a mi padre, a mí me parecía muy normal, muy natural, pero cuando yo fui a casas de otras familias, y de golpe me di cuenta que había gente que estaba de mal humor, que por ahí, me acuerdo la primera vez que escuché una mala palabra de un adulto, que para mí las malas palabras eran de los chicos, era algo así, de los que se portaban mal o que no sé qué, era una gran picardía, pero porque ahí empecé a pensar que mi papá era algo distinto, porque él se esmeraba muchísimo por estar de buen humor y por estar así con gran alegría cuando entraba en su casa. Él los valoraba muchísimo porque su mamá había muerto cuando él tenía 4 años, y yo pienso que debido a eso él valoraba lo que era el hogar, lo que es la familia, y tenía una alegría genuina. Cuando mis hijos eran chiquitos y por ahí tomaba a una chica para animadora de las fiestas infantiles, yo lo comparaba cómo hacían jugar las animadoras estas profesionales, y decía, pero mi papá nada que ver, nos hacía jugar de otra manera, eh, tanto más alegre. Pero bueno, ya se te dio bastante sobre el tema de la alegría, y me gustaría marcar también mi, mi rol así como hija también, que he ido muchas veces a Berazategui, porque todos los años hacen una misa de aniversario, y siempre que voy ahí, mm, eh, me atrapan a la salida de misa como viejitos, y me hablan de mi papá, que lo habían conocido en una fábrica de vidrios, ¿no? Y me decían, pero tu papá era un santo, tu papá era un santo. Entonces yo le digo, pero ¿qué? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué son los recuerdos? Porque ¿qué podría haber hecho algo tan llamativo en una fábrica, no? Y siempre me maravillaba que me contaban pequeños detalles, de que era muy amable, muy respetuoso, prestaba mucha atención a lo que decían, y hay testimonios que dicen que hubo problemas muy serios en la producción y que se resolvían porque los que estaban ahí adentro del horno, ellos mismos, sin ser ingenieros ni nada, encontraban las soluciones, ¿no? Y, y eso es lo que se acuerdan, y yo digo, pero qué increíble que después de 50 años me digan con lágrimas en los ojos, ay, la sonrisa de tu papá, qué amable que era, las cosas que decía, y bueno, me acuerdo de una anécdota de una persona que, que me dijo que tenía una empresita chica de cerámica, y que una vez fue a visitarlo a la oficina, y que era para hablar de un negocio muy, muy pequeño, y que papá lo llevó por toda la oficina, le mostró todo, le mostró los envases de vidrio y todo eso, y él, como 55 años después, me contaba eso con lágrimas en los ojos, y dice, pero ¿qué es lo por qué la gente se emocionaba? ¿Qué es lo que pasaba? Y lo que en mi cabeza pienso es que realmente lo que dijo Monseñor Olivera es el tema de las virtudes cristianas en grado heroico, porque una causa tiene que analizar las virtudes cristianas en grado heroico. Y bueno, están las virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad, y bueno, las teologales. Y, y esto lo que me hablan era de detalles de caridad mínimos, de delicadeza extrema, que la gente, que uno piensa que una sonrisa que es algo gratis, que es muy, muy, muy barato, que todo el mundo puede sonreír, puede pasar inadvertida, pero ¿cómo puede ser que se acuerden después de 50 años de esa sonrisa, de esos gestos de amabilidad? Y yo digo, ¿será que la gente era muy, muy de mala cara antes? Pero me comentaron que ahora a veces pasa eso, que a veces la gente entra a su lugar de trabajo y que no quiere escuchar problemas, entonces como que miran para abajo, no quieren hablar con nadie, se van a su oficina a mirar los diarios, y bueno, eso realmente no es trabajar así con respeto, y, y, y quiero subrayar eso, que esos detalles son el primer peldaño de la caridad, que es en el trato,
y que me admira mucho que la gente los recuerde con tanta emoción durante tantos años. Así que eso lo quería subrayar. Y después la otra cosa que también quería comentar era que en mi testimonio nunca puse yo que mis padres discutieran o que se pelearan o que discutieran entre ellos, porque a mí me parecía tan normal que no discutieran que ni siquiera lo puse, ni siquiera lo escribí. Entonces una de mis hijas, justamente Sarita, me preguntó, ¿pero nunca los escuchaste discutir? No, y le preguntó a todos mis hermanos, ¿pero nunca los escucharon discutir? A mí eso me parecía natural, pero me doy cuenta que no era nada natural, que eso es una virtud cristiana, de ser respetuosos, del diálogo, todo eso. Y lo más increíble, pero que me di cuenta también después de bastantes años, es que todos los familiares de él eran bastante así, les llevaban la contraria, ¿no? No eran muy practicantes. Por ejemplo, yo sabía perfectamente bien que mis dos abuelos no iban a misa los domingos. Entonces, y él no criticaba a nadie. Y yo me di cuenta de la picardía que él tuvo, porque nosotros éramos muy pegados con todos ellos, mi abuelo vivía en el piso de arriba, nosotros todo el tiempo íbamos y veníamos todo el tiempo a visitarlo, pero nos blindó, porque cuando rezábamos el rosario todas las noches en la familia, él decía, para que se convierta mi abuelo materno, para que se convierta mi abuelo materno. Y eso es increíble cómo los chicos lo perciben. Yo me daba cuenta del dolor de mi padre porque su papá no practicaba. Y yo lo percibía clarito, que a él lo hacía sufrir, o que su hermano, o que sus primos, él siempre estaba rezando para que se conviertan. Y todos se convirtieron. Antes de morirse, todos iban a misa los domingos, se murieron con los sacramentos. Así que hay que rezar por eso. Y yo a veces iba como buena mujer conventicera, le decía, mi abuelo dijo que San Antonio no existe. Esas cosas porque por ahí se decía, bueno, ya sé que no es un dogma de San Antonio, que es una tradición de la iglesia. Y yo le decía a mi abuelo, sí, porque si se te pierde algo, le tenés que pedir a San Antonio que lo encuentre. Y mi abuelo, por supuesto, que decía que eran patrañas, que eran supersticiones, entonces yo iba corriendo y se lo decía a mi papá. Y mi padre nunca se enojaba y decía, bueno, no, vos tenés que rezar más para que él comprenda estas cosas y no sé qué. Y yo pensaba, pobre mi abuelo, tan inteligente, tan maravilloso que es mi abuelo, pero realmente le falta algo, y a mí me daba una lástima bárbara, me daba mucha pena, así que rezaba con mucho fervor para eso. Bueno, eso es un testimonio lindo, porque que él no criticaba, no tenía amargura con nadie, era muy respetuoso, pero como que no es que decía que esto está bien, algo que estaba mal, no era nada ni sentimentalón, ni demagogo, sino que tenía muy claro lo que él quería hacer y todo eso. Así que eso es lo que quiero marcar con mi testimonio. Sé que hay muchos que tienen que trabajar, que tienen que hablar, así que lo que quiero decir es que me encantó también a mí leer todos los propósitos que él se hizo cuando tenía 18, 19 años, que los escribió los peldaños de amor a Dios, que decía que San Francisco de Sales sacó no sé qué idea, de otro santo no sé qué otra idea, y que yo fui testigo de que él realmente vivía esas normas de piedad todos los días, con gran serenidad, andaba siempre con un pequeño evangelio en el bolsillo y el rosario en un bolsillo, y en el otro bolsillo tenía unas monedas, y a mí me parecía totalmente normal de andar con el bolsillo. Bueno, ahora todo el mundo lo tiene en la tablet, ¿no? Lo que sea, pero él andaba y cuando tenía un minutito libre lo sacaba y leía. O sea que buscaba formarse, buscaba todo eso, o sea que estaba bien, bien fundamentado todo lo que él hacía, él lo había estudiado. ¿Qué lo hacía, qué veían ustedes que lo hacía feliz en esa historia? Y lo que yo recuerdo, él era muy, muy feliz al entrar a casa, eso que entraba silbando, realmente era una persona que derramaba, como se llama, felicidad. Y a mí me parecía eso muy normal, pero después me enteré de la cantidad de problemas que él había tenido, los tironeos que había por ahí en la fábrica, que no estaban de acuerdo con la manera
él era gerente justo, era una empresa que se podía decir que el bisabuelo de mi madre había empezado como muy joven con botellitas de vidrio para tinta, y había empezado con otros franceses, así que los accionistas eran bastantes, porque además ya estaban, cuando estaba mi papá, ya eran como la tercera generación, y después encima, en el año 61, una empresa norteamericana tomó el control de la fábrica, tenía la mayoría accionaria, porque había un pacto por el tema de las Pirex, por las fuentes para horno, ¿no? O sea, que él tenía que convencer a los de arriba y también a los que estaban trabajando de todas las cosas. Y, por ejemplo, en la época de Frondizi, parece que hubo como, no sé, como en 2 años, 12 paros generales, unos 30 planteos militares, hasta que hubo un golpe militar que lo sacó. O sea que nada fácil. Y yo leyendo los testimonios me di cuenta que ya había parálisis infantil. Y bueno, primero le tocó también la Segunda Guerra Mundial, y él era marino. O sea que los marinos tenían que patrullar la costa. Ahora también tenían que patrullarla también, porque dicen que hay muchos pesqueros, pero bueno, en ese momento decían que había submarinos alemanes, o sea, no era ninguna broma, era la Segunda Guerra Mundial, no era ninguna broma. En un barco que flota podían haberlos hundido, o sea que problemas tuvo, pero tenía una gran, hablando de las virtudes que hay que tener en grado heroico, él tenía una gran esperanza y una gran confianza en la providencia. Eso no se le borraba la sonrisa con todos estos problemas, ¿no? Y, o sea, que tenía una gran capacidad de gozar y de disfrutar de las más pequeñas cosas. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque eso lo expresaba con jaculatorias. O sea que de golpe veía, no sé qué, un pedacito de la puesta del sol y decía, ay, gracias Dios mío. Estaba siempre diciendo jaculatorias, que sea lo que Dios quiera, Señor mío y Dios mío, gracias Dios mío, pero todo el tiempo decía eso, y entonces yo ahí me daba cuenta que él realmente estaba en presencia de Dios, que estaba sintonizando con algo, y que estaba con una plenitud, se puede decir, que para mí que debe ser una plenitud de estar en gracia de Dios, ¿no? Y eso de las jaculatorias, después me dijeron que era muy del Colegio La Salle, que está repitiendo, pero él la decía no de una manera bizarra ni rara, la decía con muchísima naturalidad, como decir buenos días. Y yo ahí me daba cuenta que él estaba realmente en su plenitud de alegría. Sentía el sufrimiento de él cuando hablaba de que se tenían que convertir un montón de personas. Ahí yo sentía que le dolía que esas personas estuvieran lejas de Dios. Yo me daba cuenta, por la manera que lo pedía. O sea, había unos problemas terribles, pero él sufría por la gente que estaba lejos de Dios realmente. Es como que los quería de verdad. Eran muy distintos de él, pensaban muy distinto, pero estaban muy unidos con todos estos familiares, ¿no? Y yo ahí percibí un poquito como dolor, pero todo lo demás era como que vivía intensamente la alegría en cada instante, en el aquí y en la ahora, sí. O sea que no sé si habré sido claro, pero él tenía su vocación y su vocación le daba muchísima alegría. Y muchas veces nos llevaba a la fábrica, a la cristalería Rigolot. Le encantaba, no muchas veces, pero por lo menos 1 o 2 veces por año íbamos y recorríamos, que no se podía hablar porque era un ruido de terror y un calor insoportable, porque los hornos creo que están a 1000 grados, ¿no? Entonces él pasaba y saludaba, y los saludaba con mucha alegría a todos, y yo veía que a veces los operarios que estaban ahí con esas máquinas así de terror inmensas, no sé qué hacían, sacaban una gota de vidrio y hacían un patito, y nos regalaban un patito, pero él no quería que sacáramos nada de la fábrica, porque decía que lo de la fábrica era de la fábrica. Pero siempre me acuerdo, como por arte de magia, que nos hacían un patito con una gota de vidrio que tenía que ir a un molde para hacer un plato, pero no entiendo cómo las sacaban y las hacían delante nuestro. O sea que eran operarios, pero también eran artistas, porque eso no es tan fácil
agarrar una gota y hacer un patito para un chico. O sea, yo siempre lo veía con mucha felicidad en todo lado donde él iba. Este año es el centenario de papá, el 26 de febrero hubiera cumplido 100 años. Él murió muy joven, a los 45 años, a los 41 años, en 1962. Y él, ya desde, muchos me preguntan cómo era, de dónde había sacado su formación religiosa. A él se le murió, él tenía un solo hermano, y se le murió la mamá cuando él tenía 4 años. Pero después tenía también unas tías que se ocupaban bastante de su formación religiosa. De hecho, que en la primaria fue a un colegio del Estado y después fue, a partir de 5º grado, fue al colegio La Salle, porque mi abuelo era agnóstico, pero mi abuela antes de morir le había hecho prometer que los iba a educar en la religión católica, ¿no? Así que tomaron la primera comunión, se confirmaron, todo bien. Y cuando a los 20 años, él se propuso ser santo, dijo, yo tengo que cambiar, tengo que ser santo yo. Y entonces se puso unas metas, unas normas de piedad, para vivir en su vida, como unos escalones, unos peldaños, decía que lo llevaban a Dios. Y ahí fue cuando empezó a ir a misa más seguido, ya estaba en la Marina, porque había entrado a los 14 años, según mamá decía que papá había dicho que era para fortalecerse un poco, porque su vida la tenía como facilitada con su papá, o sea que los malcriaban a estos dos hijos de una manera impresionante, que no tenían mamá, entonces los llevaban a un lado, los llevaban unos tíos para un lado, otros tíos para el otro, y él quería como fortalecerse, hacerse un hombre fuerte, y pensaba que en la Marina lo iba a lograr. Él amó muchísimo esa Marina, le costaba los deportes, le costaba subir a las velas, trotar, o sea, se cansaba, le costaba hablar, era tartamudo, y allí lo curaron, dice que lo pusieron arriba de una mesa, no sé, que parece que ya es una cosa, era un método antiguo, con unas piedras en la boca y que le hacían repetir palabras, y bueno, lo curaron como se hacía antes, las cosas, medio a los golpes. Y después se pasó dando conferencias, hablando, charlando. Y bueno, él quiso mucho a la Marina, le costaba, pero él se esforzaba. Por ejemplo, decían, hay muchos testimonios suyos sobre él, porque él murió. Cuando empezó la causa, él tendría 70 años, entonces había muchos colegas, muchísimos, que vivían y que se acordaban un montón de cosas suyas. Se acordaban tanto que algunos ya habían pasado 30 años y se le ponían los ojos llenos de lágrimas de recordar lo que había sido papá en su vida, lo que por palabras, por conversaciones, por actuaciones, por verlo vivir, ya se daban cuenta que era algo diferente y que lo extrañaban y que todavía lo tenían en su corazón. Bueno, estuvo, algunos de ellos, entonces marinos, decían que papá, cuando todos tenían épocas de momentos de recreo, de ocio, y que se iban a dormir o a tomar sol, lo que sea, él subía la escalera y bajaba la escalera de las sogas, ¿no? Que le daba bastante trabajo, y hasta lograr su objetivo. O sea, él buscaba hacer bien lo que estaba haciendo. O sea, mientras era alumno, era un alumno sobresaliente, estudiaba, era muy culto, era muy lector, se forjó mucho personalmente, y su padre también, en su casa también, tenía un ambiente de mucha cultura. Y cuando estaba estudiando en el colegio, cuando estaba ahí en la Marina, también decía como que sobresalía, que era una persona que se notaba bueno, este es el colegio La Salle, ¿no? El que estaba ahí, que se notaba que él se esforzaba por estar muy atento a todas las cosas y poder transmitirlas también. Él quería, sin ser prepotente, diciendo yo sé más, o yo estoy mejor formado, pero él buscaba siempre ayudar a los demás, tratar de solucionarles los problemas ahí en el mismo barco, en las embarcaciones, cuando se estaban embarcados, y decía que muchos le iban a consultar cosas,
pero también tuvo problemas porque justamente, no sé si habría celos o qué es lo que pasaría, pero que en algunos momentos también le hicieron, como que le hicieron un vacío, pero a él no le importaba, él seguía adelante, él se daba cuenta que los otros, qué sé yo, no entenderían o no lo entenderían a él, pero él quería, estaba en la Marina y la cumplía a fondo. Después, en algún momento, después se casó con mamá, nació mi hermano mayor, y ya papá empezó a dudar, porque por el lado de la familia de mamá había una empresa grande llamada Rigolot, que todavía existe con ese nombre, pero cambió varias veces de dueño, y que entonces también un poco decían que se empezara a ocupar de eso, que ya los que estaban ahí, su suegro, un tío de mamá, bueno, que se estaban ocupando de la empresa, que ya estaban creciendo y que, bueno, que querían que el único joven de la generación siguiente era papá, que dejara la Marina. Hay una carta de mi abuelo Bunge, papá de mamá, que le decía: pobre Cecilita, siempre estuvo sola, porque ella también se le murió a su mamá cuando era bebita, así que fue hija única. Siempre vivió sola y ahora que está casada también está sola, porque papá estaba navegando, bueno, como todos los marinos, pero en esa época patrullaban la costa porque estábamos en guerras neutrales, pero igual se patrullaba la costa, así que cuando nació mi hermano mayor, papá no estaba. Supongo que eso es muy normal en los marinos. Su felicidad era estar en familia. Él, que no había tenido mucha familia, por lo que les decía, que su papá viajaba mucho, se querían un montón, o sea, no era que faltaba el cariño, faltaba presencia, faltaba vida de familia. Veremos, pero hace falta un milagro para que sea beato y hace falta otro milagro para que sea santo. El 24 de abril pasado, el Papa decretó que papá vivió todas las virtudes en grado heroico. Entonces, a partir de ahí, empezó a llamarse venerable. No cambia mucho más que el haber, que hayan estudiado en Roma, los teólogos que están dedicados a eso, en la Congregación de la Causa de los Santos, y cuando todos dijeron sí, ha vivido todas las virtudes en grado heroico, se lo presentaron al Papa y el Papa lo decretó venerable. Y es muy llamativo en este año, que es el año de la familia, además de San José, es el año de la familia. El padre Juan Miguel Shaw nos cuente algo de qué recuerda de su padre. Es el quinto de los 9 hijos de Enrique Shaw, es sacerdote de la prelatura del Opus Dei, tiene una serie de antecedentes. Yo menciono dos que me parecieron, además de todos sus estudios teológicos, muy interesantes. Licenciado en Economía y además doctor en Filosofía. Pero además, fue ordenado en el 78, desde 1979 está en África. Está un poquito lejos, ¿no? Está en Kenia, allí desarrollando su tarea pastoral. Padre Juan Miguel, una brevísima pincelada de su padre, por favor. Ok, bueno, gracias Sergio. ¿Me escuchás bien? Espero. Okay. Lo que puedo decir es que mi papá, me quería muchísimo. Un gran recuerdo, con mucha luz. Yo me sentía rodeado de cariño y seguramente que mis hermanas lo mismo. Yo tengo muchos recuerdos. Él murió cuando yo tenía 12 años, así que tampoco es que pueda decir mucho. ¿Okay? Los recuerdos son de chico. Me acuerdo, por ejemplo, que los chicos tomamos el desayuno, él tomaba el suyo, no me acuerdo exactamente, y nos llevaba en coche a los colegios. Entonces yo iba a él y le pedía, él tomaba yogur, le pedía una cucharadita de yogur. Puro goloso, entonces ponía un poco de miel, me daba una cucharadita. Sin recuerdo. Sin ninguna protesta, bueno, vas a comido, sos un glotón, no nada, tomás, y me iba. ¿Okay? Y después, recuerdo en la playa, llevándome sobre sus hombros,
metiéndonos en el mar, enseñándome a no tener miedo al mar. Y después, otra cosa, tenía un libro con fotos de barcos de guerra. Él tenía un gran amor a la Armada. Dejar la Armada habrá sido para él un enorme sacrificio. Ya tenía pasión por el mar. Entonces, yo abría el libro, miraba las fotos y él me explicaba cosas. Que esto, que otro, y me sigue gustando. Después nos llevaba a pasear, a mí y bueno, a mis hermanos, al puerto, mostraba cosas de los barcos, y justo al puerto, al aeroparque que está por ahí cerca. Sí, sí. Ahora, Juan Miguel, yo quiero preguntarle, manejar, porque a veces parecería ser que... En la que habíamos todos. Sí, no, Juan Miguel, le quería preguntar, porque con 9 hijos y que además tenía una actividad empresarial muy intensa, pero también dicen que se ocupaba mucho de cada uno de sus hijos, ¿cómo hacía para compatibilizar toda esa tarea empresarial tan intensa y preocupado además por sus obreros, por cada uno de sus obreros, y a la vez por su mujer y por sus 9 hijos? Yo no tengo idea cómo lo hacía, pero lo hacía. ¿De acuerdo? Él llegaba a casa a la tarde, anoche, tardecita, abría la puerta y hacía el silbido del bicho feo, ¿no? El canto del pájaro ese. Entonces todos salíamos corriendo a abrazarlo, y seguramente que poníamos una cara de angelito. No, yo soy muy bueno, no, hoy no hice nada malo, no me he peleado. Yo no sé cómo lo hacía. Se ve que tenía un corazón muy grande, ¿no?, para hacer esas cosas. Y pienso que rezaba por nosotros también, ¿no? Ya eso no sé. Esos son recuerdos que con los años cobran más peso, ¿no es cierto? ¿Okay? Bien. Claro. Ahora, padre, ¿qué significa, qué va a significar para usted, porque seguramente va a ser declarado beato, va a ser proclamado santo, qué significa para usted como hijo y a la vez como sacerdote que su padre haya sido un santo? Bueno, eso lo dejamos al juicio de la Santa Sede, ¿no? Ya veremos. Pero yo me siento como protegido, ¿ok? Me protege mi padre, rezando por mí desde el cielo, junto con mi madre, cuidándome, me sonríe desde el cielo. Right? Supongo que todos los padres y madres hacen lo mismo. Recientemente estuve pidiéndole un favor con la estampa por muchos años. Recientemente salió, he estado notado su presencia, un favor enorme, me dejó lleno de alegría por 3 días. Okay. Y también como con un legado, ¿no? una herencia, amor a la familia, amor a los chicos, al mundo del trabajo, al mundo de la empresa. Que a veces la gente dice, estos empresarios, que se un poco con desprecio, ¿no? Tengo una idea clara de lo que debe ser, ¿no? Después un amor a la enseñanza social de la iglesia, ¿okay? De la iglesia. En fact, he dado cursos y con esto he animado a mucha gente a que estudie la enseñanza social, que obviamente papá la conocía. También un legado de que un cariño a la madre, ¿no? Pues tengo como una herencia espiritual. ¿Okay? Y después también continuador de su obra apostólica. Él como laico, yo como sacerdote. Recuerden, las redes sociales son YouTube, Instagram y Facebook. Colocando Enrique Yo Oficial, ingresan allí y pueden ver todas las novedades sobre la vida del venerable Enrique Yo. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por haberme acompañado. Manden mensajes 11 30 98 000. Les vamos a estar enviando el link con los libros de Enrique Yo. Hasta luego.